que tuvo el PP desde el 2009. L'executiva de Compromís s'ha donat un plaç de 2 setmanes per a continuar plantejant la manera d'arribar a un acord final de cara a la possible aliança electoral amb Podemos per a les eleccions generals del 20 de desembre. D'esta manera ho ha comunicat el portaveu de la coalició a les Corts, Fran Ferri, que ha comunicat que a l'executiva es va acordar donar un plaç de 2 setmanes fins al 20 d'octubre per continuar abordant esta qüestió després de la posició de les bases del partit que conformen esta formació, el sí a l'aliança d'iniciativa i dels Verds i el no del Bloc i Gent de Compromís. 11 entitats bancàries han rebut la proposta, la idea llançada des de la Conselleria d'Obres Públiques i Vertebració del Territori de no realitzar desnonaments a persones especialment vulnerables, almenys fins que no entre en vigor la Llei Valenciana de Funció Social de l'Habitatge. La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha planteado a representantes de 11 entidades financieras el compromiso a que no desahucien a personas especialmente vulnerables hasta que entre en vigor la Ley Valenciana de la Función Social de la Vivienda. Salvador ha instado a las entidades que pertenecen a la Mesa para la Prevención de Desahucios a que establezcan una moratoria de desahucios en primera vivienda hasta que se apruebe esa ley de les Corts y ha pedido que agoten todas las vías de negociación. El objetivo es que se pongan en marcha todos los canales de mediación para encontrar una solución al problema y paliar la grave situación en la que se encuentran las personas que han perdido o tienen grave riesgo de perder su vivienda habitual. El pasado 29 de septiembre, la consellera constituyó la Mesa de Prevención de los Desahucios para establecer un marco de diálogo, colaboración y búsqueda de soluciones efectivas en las situaciones como consecuencia de sobreendeudamiento o dificultad para hacer frente a los pagos de la hipoteca de la vivienda habitual. La secció segona de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha condemnat la Conselleria de Sanitat a indemnitzar amb 106.000 euros la família d'una jove que va